nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro informativo teológico La Fe Cristiana. Hoy en los controles, en hora 60, lo tenemos a Marcos, que saludamos. Gracias, Marcos, por tu compañía. ¿Qué pasó con Mariano, que hoy está ausente? ¿Cómo andás, Juan, tanto tiempo? Y veo que Mariano siempre anda en algo. Bueno, así que no sabes lo que te agradezco, el aguante, el acompañamiento. Así que, en fin, te cuento que hoy ya estamos en el tema 32. Vamos a hablar del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que hace referencia a esa reverencia, ese honor, esa obediencia, ese cariño que deben tener los hijos para con los padres, ¿no? Y comenzaremos hablando de la diferencia que existe entre los tres primeros mandamientos, que se refieren justamente o directamente a lo que es al amor a Dios, uno y trino, y los 7 siguientes que se refieren al amor al prójimo. Ya han escuchado más de una vez que efectivamente toda la ley y los profetas, digamos, se pueden resumir en este mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos amó, o al prójimo como nos queremos a nosotros mismos, ¿no? Que nos tenemos que querer con el amor de Dios también. Entonces, el primero, digamos, de esta segunda serie, de los 7 restantes, hace referencia justamente al amor que deben tener los hijos para con los padres. Ya veremos también que hace referencia a los deberes de los padres para con los hijos, y también un poco más amplio, digamos, las responsabilidades de las autoridades y, digamos, la obligación de quienes tienen que respetar una autoridad de seguir esos mandatos o esos consejos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento el precepto supremo de amar a Dios, el primero de todos y el segundo semejante al primero, amar al prójimo por Dios, compendian todos los mandamientos. Lo podemos ver tanto en Mateo, en el capítulo 22, lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, entonces ya les iba diciendo que el significado y la extensión del cuarto mandamiento, honrar padre y madre, digamos, pero es más amplio. Por un lado, les decía, se refiere a el amor, el respeto, la obediencia que deben los hijos para con sus padres, ¿no? Pero también se refiere un poco, de un modo más general, a todas las relaciones de parentescos con los demás miembros de la familia, ¿no? También se refiere a los deberes de los alumnos respecto de sus maestros, o de los subordinados respecto de sus jefes, o de la ciudadanía, ¿no? Respecto a su patria, ¿no? El patriotismo, el amor a la patria, está encuadrado dentro de este cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Y este mandamiento implica justamente ese deber de los padres y de todos aquellos que ejercen autoridad sobre los demás. ¿Qué decimos de la familia? Bueno, cosas que ustedes saben muy bien, ¿no? La familia es algo que tiene su propia orden natural. Dios, cuando creó a Adán y Eva, los creó marido y mujer, los creó para que formaran una familia, ¿no? Dice el catecismo que justamente al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. También dice el catecismo que un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia, ¿no? Y esto es un verdadero don, es un regalo. Ya diremos algunas cuestiones sobre la familia. Todos recordarán esa idea fundamental, esencial, que la familia, digamos, esa es la célula de la sociedad, ¿no? Y sabemos que cuando la célula se enferma, como en el cuerpo humano, una célula enferma, no sé, por ejemplo, el cáncer, bueno, puede llegar a terminar con la vida de una persona, ¿no? Y evidentemente cuando la familia comienza, digamos, a corromperse, la institución, eso hace que toda la sociedad decaiga. Por eso el Estado, por eso los gobiernos tienen la obligación de cuidar a las familias, ¿no? Para que efectivamente sean las familias el núcleo donde se formen a los ciudadanos, donde se formen a las personas, ese primer núcleo, digamos, que prepara para la vida en sociedad, ¿no? Dice el catecismo también, entonces, que la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La familia es la célula de la sociedad, se los decía, y es esa sociedad natural en que el hombre y la mujer, llamados al don de sí, en el amor
y en el don de la vida. En ese sentido, cuánto se agradece la generosidad de los padres para recibir los hijos que Dios les mande, para también educarlos conforme a la ley de Dios. Pensemos que efectivamente los hijos de los padres, digamos, son más hijos de Dios que hijos de sus propios padres, ¿no? Y podríamos decir que los padres, digamos, han recibido ese talento del que deberán dar cuenta a Dios y deberán fructificar. La misión de todo padre de familia, padre, madre, es que sus hijos sean felices en la tierra y felices eternamente en el cielo, ¿no? Por eso la autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La vida de familia, les decía, es iniciación a la vida en sociedad, dice el catecismo. Y por eso la familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos, de los disminuidos, de los pobres, en fin, una familia que efectivamente se ocupa de vivir los valores cristianos o los valores humanos, ¿no? Que busca la verdad, que busca el servicio. Bueno, efectivamente de allí viven, nacen, se desarrollan, crecen personas que después colaborarán para que el bien común sea algo, digamos, que esté en la sociedad en la que viven, que todos estén dispuestos a colaborar para el bien común, superando, digamos, esa tendencia al egoísmo, superando esa tendencia, digamos, al pecado que todos tenemos, ¿no? Pero justamente la vida en familia, donde se recibe ese amor y ese ejemplo y esa enseñanza para vivir las virtudes, ¿no? Las virtudes, no sé, de la generosidad, les decía recién, la virtud de la veracidad, la virtud del espíritu de servicio y tantas cosas, en fin, tienen que, los hijos deben recibirlo de sus padres, ¿no? Así que bueno, el cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad también. Esta sociedad tiene el grave deber de apoyar y fortalecer, les decía, el matrimonio y la familia, reconociendo su auténtica naturaleza y favoreciendo su prosperidad y asegurando la moralidad pública, ¿no? Porque efectivamente el ambiente social contagia a una sociedad donde efectivamente se busca la verdad, una sociedad donde se dice la verdad, una sociedad en la que se cultiva la generosidad. En cambio, una sociedad que vive de la mentira, del engaño, del hedonismo, del materialismo, de la sensualidad, bueno, todo eso, ¿no? Va lastimando a las personas y las va, digamos, contagiando de ese virus que es justamente el pecado, lo que es el virus que es el egoísmo, la maldad. Las familias tienen que aspirar a ser como la Sagrada Familia de Nazaret, como la familia de Jesús, María y José, donde se respiraba todo ese ambiente, ese deseo de hacer el bien, de hacerse el bien entre ellos y hacer el bien a los demás, ¿no? Les decía, la Sagrada Familia es modelo de toda familia, modelo de amor y de servicio, de obediencia, de autoridad en el seno de la familia. Bueno, veamos entonces ahora los deberes de los hijos para con los padres, ¿no? Después veremos los deberes de los padres para con los hijos, ¿no? Pero, en primer lugar, decimos que los hijos han de respetar y honrar a sus padres y procurar darles alegría, rezar por ellos, corresponder lealmente, ¿no?, a su sacrificio. Para un buen cristiano, estos deberes es un dulcísimo precepto. Realmente poder ser cariñosos y agradecidos con los padres, digamos, no solo debería ser un deber, sino algo que a uno le llena justamente de alegría, ¿no? El poder darle a los padres, poder devolverle a los padres algo que nos han dado, por ejemplo, el tema de la vida, nada más ni nada menos, y a partir de allí la educación y tantas otras cosas, ¿no? Ustedes saben entonces que la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana, y es el fundamento, digamos, del honor debido a los padres. Y respecto a los padres, se debe tener piedad filial, esa piedad filial que está hecha
de gratitud, de amor, como recién les decía, ¿no? Para aquellos de quienes hemos recibido el don de la vida, su amor, su trabajo. Así que, en fin, puede ser también esta clase de hoy una buena oportunidad para el examen de conciencia y ver, bueno, cómo uno ha vivido la relación con sus padres, ¿no? Por un lado, para dar gracias, si efectivamente Dios nos ayudó a ser generosos y a devolver ese amor que nos han dado, o también quizá para pedir perdón, porque algunas veces quizá no estuvimos a la altura de las circunstancias, ¿no? Ya veremos cómo también cuando los padres van siendo mayores, los hijos no deben desentenderse de los padres, sino que cuando están enfermos o cuando ya, en fin, tienen dificultades, los hijos tienen que estar cerca, ¿no? Es tan importante esto que además la Biblia justamente nos habla con palabras fuertes, ¿no? de los hijos que son desagradecidos o ingratos con sus padres, ¿no? De hecho, nos dice aquí la Escritura: con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? ¿No? Así que, bueno, le pedimos a Dios ser agradecidos y saber manifestar nuestro cariño y nuestro reconocimiento con obras, con hechos, con actos concretos. Bueno, entonces este respeto filial se manifiesta en la docilidad y en la obediencia, especialmente con los jóvenes, con los niños, en fin, obedeciendo a lo que los padres mandan, haciendo lo que ellos nos dicen. Ya lo dice San Pablo a los colosenses: hijos, obedeced a vuestros padres, obedeced en todos vuestros padres, pues esto es agradable al Señor. Mientras están sujetos a sus padres, deberán obedecerles en lo que dispongan. Después, en fin, es verdad que los hijos van teniendo más edad y van teniendo independencia, pero nunca deberá faltar el respeto y el deseo justamente de seguir sus consejos, indicaciones, cuando éstas son prudentes, cuando éstas son buenas, cuando éstas son oportunas. Aquí lo decíamos, esta obligación cesa con la emancipación, pero no cesa nunca el respeto que uno le debe a sus padres. Bueno, el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. Y en la medida que puedan deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez, les decía, durante la enfermedad, en momentos de soledad o abatimiento. Si los padres mandaran algo opuesto a la ley de Dios, cosa poco frecuente, ¿no? Pero bueno, supongamos que alguna vez los padres mandaran algo que va contra la ley de Dios, ¿no? Robar, por ejemplo, ¿no? Bueno, los hijos estarían obligados a anteponer primero la ley de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Ya lo decía los Hechos de los Apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, incluso antes que a los padres, si los padres mandaran algo contra la ley de Dios. Dios es más padre, les decía, que nuestros padres, ¿no? Así que, en fin, por eso a Dios hay que amarlo sobre todas las cosas, también antes que a nuestros padres, y con mayor razón si ellos nos mandaran algo opuesto a la voluntad de Dios. Bueno, los deberes de los padres. Entonces, los padres han de recibir con agradecimiento, como una gran bendición y muestra de confianza, a los hijos que Dios les envíe. O sea, una primera idea importantísima es tener esa apertura a la vida, esa disposición de aceptar la voluntad de Dios, el querer de Dios, ¿no? Cuando efectivamente Dios envía un hijo, ¿no? Bueno, y además de cuidar de sus necesidades materiales, tiene la grave responsabilidad de darles una recta educación humana y cristiana, cosas que efectivamente los padres habitualmente se esmeran, ¿no? Para tener una buena educación humana, que sepan matemáticas, que sepan leer, que sepan escribir, que sepan inglés, pero también es importante que vayan conociendo cada vez más a Jesucristo, que vayan tratando de vivir conforme a la vida de Jesús, que vayan también participando de sus responsabilidades como bautizados, que vayan sabiendo la importancia que tiene también hacer apostolado, etcétera, 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 etcétera. Por eso el papel de los padres en la formación de los hijos tiene tanto peso, que cuando ella falta difícilmente pueda suplirse. Muy difícil reemplazar a los padres. Este derecho y deber de la educación son para los padres obligaciones y derechos primordiales e inalienables. O sea, tienen un derecho fundamental que el Estado debe tutelar, que el Estado debe fomentar. Y así
los padres tienen la responsabilidad también de la creación de un hogar donde se viva el amor, el perdón, el respeto, la fidelidad, el servicio desinteresado. Qué importante esto, ¿no? Que efectivamente los padres consigan hacer de su casa eso, un ambiente donde se respire esto, donde se viva, ¿no? El perdón, el respeto, el amor, la fidelidad. Todos están obligados en la casa, ¿no? Pero evidentemente los padres tienen una obligación mayor. El hogar es un lugar apropiado para la educación en las virtudes, o sea, los padres con el ejemplo, pero después también con la palabra, enseñar a los chicos a ser puntuales, a cumplir sus tareas, a decir la verdad, a tener espíritu de servicio, a vivir la solidaridad. Bueno, todo eso se aprende en casa, ¿no? Se debería aprender en la casa. Y después uno ya ha aprendido esto, después lo incorporó para toda la vida. Por eso dice aquí que los padres han de enseñarles, con el ejemplo y con la palabra, a vivir una vida sencilla, sincera, alegre, también una vida de piedad, o sea, en el trato, en el amor a Dios. También transmitir inalterada y completa la doctrina católica y formarles en la lucha generosa por acomodar su conducta a las exigencias de la ley de Dios. O sea, que con toda naturalidad aprendan a decir la verdad, a asumir su responsabilidad si alguna vez se equivocó, cometió un error, no mentir, sino decir las cosas. En fin, tan importante, qué oportuno. Recientemente celebramos a San José, ¿no? Un padre ejemplar, esposo ejemplar. A él le pedimos que justamente proteja a los padres, que proteja a las familias, que proteja a las madres, para que efectivamente se consiga este ambiente que es tan importante para los hijos, tan importante para la sociedad. ¿Qué nos dice San Pablo en su capítulo 6 a los Efesios? Padres, no irritéis a vuestros hijos, antes bien, educadles en la doctrina y enseñanzas del Señor. O sea que efectivamente también los padres no deben ser autoritarios, no deben ser arbitrarios, deben ser hombres prudentes, serios, con capacidad para exigir como corresponde, pero, en fin, ejerciendo, digamos, su deber, pero con responsabilidad, con seriedad, con prudencia, pidiendo ayuda cuando no se sepa cómo obrar, pero no hay derecho a que los padres nieguen todo tipo de espacio, libertad a los hijos, no hay derecho a que efectivamente los hijos tengan que seguir su vocación, la vocación profesional de sus padres, porque el padre está empeñado en que estudie una determinada cuestión, cuando es una cuestión de la libertad del hijo, ¿no? O que no acepten a una novia, por ejemplo, a un novio, cuando, en fin, los que tienen que elegir la novia o el novio son los hijos, ¿no? Los padres podrán recomendar, orientar, decir, pero, en fin, tienen que respetar también ese derecho a la libertad que tienen los hijos, ¿no? Por eso, de esta responsabilidad no deben desentenderse dejando la educación de los hijos en manos de personas o instituciones, aunque sí pueden, y en ocasiones deben, contar con la ayuda de quienes merezcan su confianza. Eso los padres habitualmente confiarán en un colegio, ya lo veremos, escuela primaria, escuela secundaria, para que acompañe, digamos, la formación que reciben en su casa. A veces cuando los padres no tienen mucha formación, a veces también las escuelas, y más las escuelas católicas, también suplen un poco esa, o ignorancia o incapacidad que a veces tienen los padres para transmitir valores cristianos, ¿no? Esto es la escuela católica. Los padres han de saber corregir también, ¿no? Corregir, porque, dice San Pablo, ¿qué hijo hay a quien su padre no corrige? Pero teniendo presente también el consejo del apóstol. Padre, no os excedáis al reprender a vuestros hijos, no sea que se vuelvan pusilánimes. O sea que hay que corregir, pero con prudencia. También los padres han de tener un gran respeto y amor a la libertad, lo decíamos recién, ¿no? Enseñándoles a usar con responsabilidad. Poco a poco, conforme van creciendo, digamos, como uno les va dando un poco más de hilo, ¿no? Y de dinero y de libertad, pero para que los chicos justamente lo hagan con responsabilidad y se vayan desenvolviendo, cumpliendo sus tareas. Es fundamental el ejemplo, porque la educación no es decir, bueno, hijo, yo ahora te voy a educar, sentate, toma nota, porque te voy a educar. La educación en la familia se realiza continuamente, con la vida misma, con el ejemplo mismo, ¿no? Por eso en el trato con los hijos deben unir el cariño, pero también con
la fortaleza, la vigilancia, la paciencia, todo un arte. A veces la gente dice, bueno, pero no existe una escuela para padres. Bueno, existe la gracia de Dios para ser padres, pero también los padres pueden aprender preguntando, estudiando, leyendo, pidiendo consejo, en fin. Así que es importante que los padres se hagan amigos de sus hijos, o sea, que los hijos puedan tener suficiente confianza como para plantear problemas, ¿no? Que a veces entre padre e hijo hay barreras, a veces no hay confianza y eso es una pena. Los padres tienen que estar cerca. Para eso primero tienen que estar. A veces es difícil porque los padres a veces no están muy en casa y hay que conseguir estar para poder compartir y para poder generar esa confianza. También para llevar a buen término la tarea de la educación de los hijos, antes que los medios humanos están los medios sobrenaturales. O sea que los padres rezarán habitualmente por sus hijos, rezarán por ellos y procurarán que reciban los sacramentos. Lo hicieron cuando se bautizaron siendo niños, después los padres se han ocupado de que se preparen para la primera comunión y después que se preparen para la confirmación y rezan por ellos, se mortifican por ellos, etc., ¿no? Como primeros responsables de la educación de sus hijos, les decíamos recién, tienen el derecho de elegir una escuela que responda, digamos, a sus propias convicciones. Es un derecho fundamental que también debería tutelar todo Estado, todo gobierno, debería justamente permitir que los padres puedan encontrar colegios que de alguna manera sigan con sus convicciones religiosas. Y en cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos, nos dice el Concilio Vaticano II en su declaración Gravissimum Educationis número 6. Repetimos, los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y asegurar las condiciones de su ejercicio. Después habrá que ver en concreto cómo se realiza, pero digamos es una idea fundamental que efectivamente los poderes públicos apoyen, ¿no? Y no solo la escuela católica, sino, digamos, quienes viven su religión hebrea, judía, quienes siguen a Mahoma, en fin, o la religión, siempre que esté dentro del marco del orden público y no vaya contra el bien común, siempre que esté en ese marco, bueno, a ver cómo hace, ¿no? El Estado para acompañar a esos padres en la educación de los hijos, ¿no? Bien, un tema importante es el siguiente, que los vínculos familiares, aunque son importantes, no son absolutos, ¿no? Entonces, cuando el hijo va creciendo y va siendo más maduro, puede ser que reciba de pronto un llamado especial de Dios, una vocación especial, ¿no? Y los padres no pueden oponerse a esa vocación. Una vocación, por ejemplo, de entrega a Dios en el sacerdocio, ¿no? O la vocación, digamos, matrimonial, que antes es el noviazgo. Los padres tienen que respetar la llamada, tienen que respetar la vocación, tienen que acompañar al hijo, ¿no? Además hay un momento en que efectivamente ya los padres no tienen tanto espacio porque ya los hijos son mayores y ellos tienen derecho a construir su propia vida. Por eso es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús, ¿no? Ya lo dice la Escritura, Mateo 10, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Así que esta vocación divina de un hijo para realizar una peculiar misión apostólica supone un regalo de Dios para una familia. Y la familia, si de pronto un hijo es llamado al sacerdocio, si una hija es llamada a ser religiosa, o si un hijo es llamado a una determinada vocación de entrega a Dios, los padres tienen que alegrarse y tienen que apoyar y tienen que acompañar, ¿no? ese camino, ese itinerario de los hijos. También los padres han de aprender a respetar el misterio de la llamada, aunque puede ser que no la entiendan, ¿no? A veces puede ser que no la entiendan, ¿no? Pero bueno, acompañar. Y mientras el hijo vaya por un camino que sea bueno y que efectivamente siga la verdad, acompañar. Y esa apertura a las posibilidades que abre la trascendencia y ese respeto a la libertad se fortalece en la oración. Por eso ya decíamos recién, ¿no? Esos medios sobrenaturales, los padres rezarán por los hijos, rezarán por la vocación de los hijos, rezarán por la fidelidad a la vocación de los hijos. Incluso, bueno, cuando los hijos ya son casados, rezarán mucho por su fidelidad conyugal, matrimonial, para que efectivamente puedan los hijos tener una familia
como Dios quiere, ¿no? Y eso apoyarlo mucho con la oración, hay que rezar mucho apoyando a las familias, ¿no? Bueno, entonces así se evita una excesiva protección o control indebido de los hijos. O sea, no puede haber por parte de los padres una especie de apropiación, ¿no? O sea, buscar en el hijo la propia proyección personal. Al hijo hay que formarlo, educarlo y después dejarlo libre para lo que Dios quiera de él o para lo que él, el hijo, piense que es su camino. Bueno, respecto de los deberes con los que gobiernan la Iglesia. Entonces, bueno, nosotros debemos rezar por quienes gobiernan a la Iglesia, ya lo veremos ahora, especialmente por el Santo Padre, por los obispos, ¿no? O sea que todos los fieles han de aceptar con prontitud y cristiana obediencia también las orientaciones, las invitaciones, las obligaciones que la Iglesia, digamos, nos dice a través de sus ministros. Todo lo que los sagrados pastores como representantes de Cristo establecen en la Iglesia. O sea que igual hoy por hoy tenemos una visión de la Iglesia que no es la Iglesia, digamos, de hace muchos siglos, ¿no? A veces había una mentalidad de la Iglesia quizá muy jerarcológica, después del Concilio Vaticano II, y en fin, de hace años también. La Iglesia y los pastores están para servir a los fieles, para ayudar a los fieles, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que buscan los pastores es la santidad de los fieles, la santidad de todos los cristianos, y por eso ellos mismos tienen que ser especialmente ejemplares y austeros, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nosotros, en fin, todos los fieles no dejaremos de encomendar con nuestras oraciones a los obispos y a quienes tienen la responsabilidad de gobernar en la Iglesia. Este espíritu filial se muestra ante todo, te decía, en la fila de adhesión y unión con el Papa, ¿no? El Papa, que es la cabeza visible de la Iglesia, el vicario de Cristo, rezaremos especialmente por él, que además el Papa Francisco nos lo pide repetidamente. Y con palabras de San José María te leo el número 135 de Forja, una de sus obras, que dice: tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto ha de ser también para el vicecristo en la tierra, para el Papa. Así que bueno, recemos mucho por el Santo Padre. Es muy pesada la cruz, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene que llevar la Iglesia, todos los fieles. Así que rezar mucho en nuestras oraciones, muy especialmente por el Papa, ¿no? Por eso hemos de pensar los católicos que después de Dios, de nuestra Madre la Virgen María, en la jerarquía del amor y la autoridad está el Santo Padre. Así que pedimos mucho por el Papa Francisco. Respecto de los deberes para con la autoridad civil, dice el Catecismo que el cuarto mandamiento de la ley de Dios nos ordena también honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de Dios la autoridad en la sociedad, ¿no? Y este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ella. Entre estos últimos, los que estamos sometidos a la autoridad, nosotros debemos respetar las leyes justas, ¿no? Y cumplir los legítimos mandatos de la autoridad. También debemos ejercitar nuestros derechos y cumplir los deberes ciudadanos, como por ejemplo la obligación del voto, en fin, en su momento existió el servicio militar obligatorio, en fin, hay algunos deberes que los ciudadanos tienen que cumplir, ¿no? Y la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. De hecho, en la actualidad, en la Argentina, que hace todos los países, se hace a través del voto, ¿no? En algunos lugares es obligatorio, como aquí en la Argentina, en otros lugares no es obligatorio, la gente puede ir a votar libremente si le parece oportuno. Ahora, lo que no debe hacer un cristiano, obviamente, es apoyar a quienes programan un orden social contrario a la doctrina cristiana, contrario al bien común. Entonces, nosotros tenemos la obligación en conciencia de negarnos a algunas cosas. Por ejemplo, no seguir las prescripciones de la autoridad cuando van directamente a temas que son esenciales a la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, no sé, leyes como el aborto, leyes como la eutanasia, ¿no? Leyes que son realmente muy dolorosas, muy tristes, que realmente no colaboran con el bien común, que son
ir también contra esos derechos que son de Dios. Entonces, en fin, uno en conciencia esas prescripciones no las obedecerá, ¿no? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y no podemos efectivamente, si el César, si el gobierno nos manda algo contrario a la ley de Dios, dijémonos, los primeros mártires justamente los obligaban a dar culto al César y ellos estaban dispuestos a dar la vida por ser fieles a Dios. Es difícil que esto pase en la actualidad, pero sí que es importante que nosotros justamente le demos a Dios lo que es de Dios y sabemos que hay que obedecer a Dios antes que a los gobernantes. Bueno, ¿y cuáles son los deberes, algunos, y vamos terminando, de las autoridades civiles, ¿no? Porque ese ejercicio de la autoridad ha de facilitar el ejercicio de la libertad y la responsabilidad de todos. También las autoridades civiles deben ver en su accionar una manera de servir a los ciudadanos. Por eso los gobernantes deben velar para que no se favorezca el interés personal de algunos en contra del bien común. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y administrar humanamente la justicia respetando los derechos de cada uno, especialmente de las familias y de los más necesitados, de los más desamparados, ¿no? Y todos estos derechos políticos inherentes a la ciudadanía no pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado, nos dice el catecismo, ¿no? Entonces, en algunos lugares el autoritarismo, digamos, de los gobernantes es tremendo, en algunos lugares incluso está cercenada la libertad religiosa, bueno, y eso no debería ser así, eso debería cambiar, y los ciudadanos deberían oponerse. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy, casi sobre la hora. Como siempre, nuestra biografía básica ha sido el Catecismo de la Iglesia Católica, hemos visto los números 2196 a 2257, ¿no? Y en ese sentido, de un modo más resumido, el compendio. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, que se los recomiendo vivamente, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Lo van a encontrar en internet, si ponen así, es un texto bastante moderno, ¿no? Debe ser del 2000 y pico, ¿no? Realmente una maravilla el trabajo que se ha hecho justamente en compendiar los documentos de la doctrina social de la Iglesia, los documentos de los romanos pontífices sobre temas sociales, un trabajo extraordinario, ¿no? Y aquí justamente se trata todo el tema de la autoridad, todo el tema del gobierno, todo el tema de defensa de la vida, toda la cuestión sobre la educación, una maravilla este texto, ¿no? Bueno, entonces me despido hasta el próximo programa, si Dios quiere. El próximo programa trataremos el quinto mandamiento de la ley de Dios, no matar. Y me despido enviando las bendiciones y agradeciendo a Marcos. Marcos, gracias por la compañía. Hoy no te he preguntado nada. No, hoy estuvo sencillo, pero igual un placer, Así que muchas gracias y me despido de todos dándoles bendición, diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.